Hemos llegado al día viernes y hemos estudiado una semana muy intensa. Los primeros días de la lección de esta semana fue muy intensa y luego también se nos contaron algunos aspectos, vamos a decir, los cotidianos de la vida de los patriarcas, especialmente de la muerte, que fue una nota triste, la muerte de Sara en primer lugar, luego la muerte de Abraham, pero también vimos cómo Dios guía cada paso de la vida de aquellos que se dejan guiar. Pero en el resumen de hoy, vamos a concentrarnos en algunos aspectos, así que agradecemos a nuestro profesor Ani Perla porque nos acompaña y vamos a orar pidiendo la dirección para la lección de hoy. Querido Dios, gracias te damos porque hemos estudiado una semana muy linda de tu palabra y queremos pedirte, por favor, que tú ilumines nuestra mente con tu espíritu y que nos ayudes a poner en nuestra mente las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, Pastor Dani Perla, comenzamos la semana con una nota bastante difícil para la humanidad, para Abraham, vamos a decirlo de manera directa y específica, pero que nos pone a nosotros también en la expectativa de cómo reaccionaríamos nosotros. Sin embargo, centrándonos un poco en el significado que tenía en ese momento y que tiene para nosotros cuando leemos la historia, el sacrificio al que estaba dispuesto a llegar Abraham, quería preguntarle, pastor, porque es parte de nuestra lección, ¿qué aspectos estaba ahí en juego para Abraham que tal vez cuando ya vio al carnero enredado, Dios le mostró y le dijo, esto es lo que yo voy a hacer finalmente por la humanidad? Bueno, creo que esta es una historia que ha inspirado a muchas personas en el arte, Sí. en la música, en la poesía, lo que sea, porque creo que es uno de los sentimientos muy fuertes cuando un padre es llamado a decirle que sacrifique a su propio hijo. Sí. Aquellas personas que participaban de esto, que lo hacían para aplacar la ira de sus dioses, pues probablemente era algo normal. Pero todavía Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único, el que amas. O sea, Sí. era una prueba realmente tremenda. Pero después de esa prueba, Dios le dice a Abraham, ya sé que tú tienes temor, y también se reconoce que Abraham ha superado la prueba, no solo en el sentido que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Creo que este es uno de los elementos, digamos, nuevos para nosotros en el estudio de este tema, sino que Abraham ha logrado comprender de que el sacrificio finalmente iba a ser Dios mismo. Él tiene fe que Dios se proveería a él mismo, a él le tocaba, y que finalmente la provisión era él mismo. Entonces creo que eso es lo más notable de esta historia. Ahí vemos que Abraham llegó a la comprensión de este tema y Dios manifiesta que en verdad Él iba a hacer la provisión, envía una visión aumentada porque no sabemos si ese carnero estaba ahí porque Abraham no lo había visto. Sí. Tal vez alguien puede pensar, bueno, Dios lo hizo aparecer en un momento. Claro, Dios puede hacer ese milagro, pero lo más probable es que estaba allí, solo que Dios lo que pudo haber hecho es que no escuchara el sonido, si es que había algún tipo de balido o lo que sea. O, además de eso, Abraham estaba tan cargado, tan apesadumbrado, como cuando usted anda tan preocupado, no se da cuenta de lo que hay alrededor. Pero ahí estaba ya la provisión. Antes que Abraham intentara sacrificar a su hijo, ya estaba la provisión. Y ese es el plan de salvación, Amén. hecho aún antes de la fundación de este mundo. A Dios el pecado no lo tomó por sorpresa en esta tierra. A Dios no lo agarró en curva, como decimos nosotros. No, Dios ya tenía una provisión. Podemos confiar en Él. Duele, sí, como la experiencia de Abraham. Va a ser realmente angustiante, pero hay salida. La salida y la provisión es Dios mismo, a tal punto que se le manifiesta con un carnero en vez de un cordero, porque estudiamos esta semana la conexión que hay posteriormente con el santuario, cuando en el día de la expiación un carnero era sacrificado completamente, que representaba, por supuesto, la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y esa perspectiva que nos dio esta semana la lección, pastor, y que usted nos ayudaba a ampliar,
Pues es impresionante porque significa que a Abraham Dios le dio una revelación en ese momento de lo que haría en la muerte de Jesús. Es lo que el mismo Señor Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó, pero luego vio lo que Jesús haría al final para restaurar todas las cosas y destruir finalmente el mal. En este tema, pastor, también en esta semana, quiero decir, también vino un tema que es mucho más cotidiano, digamos, pero creo que nos muestra cómo todo lo que Dios hace a gran escala debe afectar cada área de nuestra vida. Y fue el aspecto de el matrimonio de Isaac. A veces nosotros eso lo vemos tan, y lo voy a usar con esta palabra, tan mundanal, tan cotidiano, que nos olvidamos que también Dios tiene un plan para eso y deberíamos permitirle a Dios que dirija esos pasos. En ese sentido, ¿qué lección podemos recordar en este momento que estamos haciendo el resumen, pastor? Especialmente para los jóvenes, para los que ya estamos en la etapa del matrimonio, para sostenerlo y mantenerlo en el plan de Dios, pero para quienes están a punto de dar este paso, para que lo hagan siguiendo la elección de Dios. Muy bien, eso nos lleva a recordar el capítulo más largo del Génesis, que es el capítulo 24, y aquí hay algunos elementos. Número uno, tal vez poder decir a los jóvenes o a cualquier persona que esté pues interesada en casarse, que tiene las posibilidades, decirle que tiene que considerar a personas de su misma fe, de su mismo pueblo. Recordemos que la preocupación de Abraham era que ya Isaac ya estaba madurito también, pero estaba ahí en la casa, no se iba, no se casaba, y ahora la preocupación era, ¿qué tal? Él se casa con alguien aquí, no veía personas ahí aptas, así que él envía a buscar a su tierra parte de su parentela, y vemos ahí la famosa historia pues de Rebeca, cómo ella atendió al siervo de Abraham con sus camellos. Esto es algo que no estudiamos esta semana, o sea, al menos nosotros no lo comentamos. Leímos el capítulo, pero no lo comentamos, la diligencia de Rebeca en proveer agua, no solamente para Eliezer, que estaba cansado, sino para todos sus camellos. Ya se han hecho cálculos de cuánta agua toma un camello, cuántos eran, y eso da una cantidad que ella estuvo probablemente de 2 a 3 horas sacando agua. O sea, no era una mujer débil, una mujer frágil, ese concepto. Y no sé, tal vez lo que voy a decir ahora, pues sea un poco extraño, pero no era una mujer solo de Instagram para poner una foto ahí, maquillarse y peinarse bien bonita. Era una mujer trabajadora, era una mujer diligente, pero eso no quitaba que salía bien en la foto, porque la Biblia dice que era hermosa, ¿verdad? Claro, no habían cámaras en esa época, pero creo que esa es otra lección que es muy importante. Hay un propósito definido. La otra es la oración. Eliezer ora varias veces, Abraham ora. Hay muchas oraciones en esa historia, pues la oración y el matrimonio deben ir de la mano. Pero lo que destacábamos es el último versículo de Génesis 24, que era el 67. Se destacaba que Isaac amó a Rebeca y lo pone en la perspectiva después que se casó. Entonces, esto es algo llamativo, porque no es que amamos porque nos vamos a casar, sino que nos casamos y entonces amamos. Porque hoy hay una perspectiva, lastimosamente, del amor romántico previo al matrimonio. Ese donde hay chocolate, donde hay esto, donde se sale a pasear y todo bien bonito, y se piensa que después no, ya no me da tarjeta, un peluche, y que eso es el amor. El amor es mucho más que eso, por favor. El amor es realmente una decisión, un principio. Cuando Rebeca dijo, yo iré, ella decidió amar, aún sin ver en ese momento a Isaac, pero ahí vemos que el matrimonio verdadero, real, lo que hace es reforzar el amor, no terminarlo, como tristemente sucede muchas ocasiones en la actualidad. Pero que hoy con esta lección podemos cambiar eso, ¿no? Podemos cambiar esta mentalidad que hay corriente en el mundo y
hacer las cosas como Dios manda y tomar esas decisiones. Y hablando de decisiones, pastor, también se tocó este punto y sí quisiera terminar este repaso con esta pregunta. Rebeca tuvo que tomar la decisión libremente, nadie la forzó y no podía ser forzada a ir hasta la tierra de Canaán donde estaba Isaac. Y la pregunta es, ¿por qué nuestra fe, porque aquí era un asunto de fe para Rebeca, por qué nuestra fe no tiene sentido si no tenemos libertad de elección? Muy bien, creo que es una pregunta bien difícil porque se ha debatido mucho este tema e incluso algunos piensan que ya todo está predeterminado. Ya el que se salva, el que se pierde, el que va a ser bueno, el que va a ser malo, y que yo no tengo poder de decisión. Simplemente tengo que seguir ese camino que ya está trazado. Ahora, no es así, no es así. Si hay un don que Dios le ha dado a toda criatura, ya sea en la tierra, en el cielo, es el don de escoger, el don de decidir, el libre albedrío, como se le llama un poco más formalmente a esto, la libertad de escoger. Y eso es el don más sagrado, porque nadie puede obligarte, ni Dios ni el diablo, para hacer algo. Finalmente es uno el que da el sí. Así como Rebeca dijo, yo iré. Ella lo decidió, no le estaban poniendo ahí un arma para que ella se casara. Algunos piensan que esos matrimonios de antes, solo porque el padre o la madre, al menos hablando en el contexto bíblico, claro, que determinaba y decía, mira, tiene que ser de esta familia, que el que estaba, pues el novio o la novia no tenían nada que decir. No, al final ellos decían, sí me gusta, sí acepto. Si decían que no, también se tenía que respetar. O sea, aunque hubiera una orientación, se tenía que respetar finalmente la decisión de la persona. Creo que la libertad de elegir es el poder más grande que tenemos nosotros y no nos damos cuenta, hermano Gerson. Amén. Es el poder más grande, decir sí o decir no. Por supuesto, debe ser usado para decir sí a lo correcto y decir no a lo incorrecto. Son dos palabras muy poderosas que usadas adecuadamente, oportunamente, en el momento indicado, nos van a ayudar para cumplir el objetivo de Dios en nuestra vida. Al final, recuerde, usted tiene un gran poder y eso nadie se lo puede quitar. Así que ejerza ese poder que tiene para decirle sí a nuestro Señor Jesucristo. Él va a intensificar ese poder porque tal vez nosotros no tenemos la fuerza de voluntad para poder resistir el mal. De hecho, no la tenemos, no es un tal vez, no la tenemos. Pero si le decimos sí a Jesús, Él se encargará de ayudarnos y fortalecernos. Cada día hagamos esta decisión de darle nuestra voluntad a nuestro Salvador. Y quisiera que pudiera orar por esto, pastor, para que Dios nos ayude a aplicar estas lecciones, que nos ayude a ver que cuán grande es el mensaje que tenemos en el libro de Génesis, que también afecta cómo vamos a decidir en cada uno de nuestros aspectos de la vida, de los aspectos de nuestra vida, a fin de que todo lo podamos poner en las manos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos muestras a través de las historias de tu palabra las realidades del ser humano en medio de un mundo en pecado, un mundo que no era el que tú habías planificado, pero también para el cual, sabiendo lo que iba a suceder, tú ya tenías una solución. Ayúdanos para poder vivir de la mejor manera, ayúdanos a usar adecuadamente nuestra oportunidad, nuestro don de elección. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos decir sí a la salvación, al Evangelio, a Jesucristo, y podamos decir no al mundo, al pecado, a la tentación. Te pido que cuides de cada persona, Señor, que ha tomado su decisión por Cristo y que pueda hacerla efectiva. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.